Vamos a resolver este ejercicio donde nos dan la función f de x, en donde vamos a graficarla previamente. F de x es una función lineal, porque dice 2 menos x, y la x tiene que estar entre 0 y 2. Entonces, si la x vale 0, hago 2 menos 0, 2. O sea, la imagen es 2. Si la x vale 2, 2 menos 2, 0. Entonces prácticamente este segmento o esta porción de la recta sería el gráfico de f. Ahora, inciso A, nos pide defina y grafique una función g cuya extensión periódica de tal manera que la serie trigonométrica de Fourier converja uniformemente a g. Bueno, yo tengo que hacer la extensión periódica, pero la condición que me dan es que tiene que ser una convergencia uniforme en todos los reales. Entonces ahí me tengo que recordar las condiciones de convergencia uniforme. Una pedía que la continuidad en el intervalo, o sea que sea continua en el intervalo de estudio, tiene que ser derivable en todo ese intervalo también. Y además, lo más importante, es que la función en un valor A sea igual a la función en B. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar, yo quiero que sea en ese intervalo que yo proponga, que sea continua. Entonces la extensión periódica no puede ser la normal, o sea que yo copie y pegue la misma función porque ahí no cumpliría la continuidad. Entonces, sí o sí, va a tener que ser, tampoco puede ser que sea impar, porque no va a ser continua. Entonces no me queda otra que sea sí o sí par. ¿Por qué le tengo que pedir que sea par? Porque si le pido que sea par, ahí va a ser continua, va a ser derivable en todos los puntos, o sea, existen las derivadas laterales finitas, y además, en este caso, f de a, que sería f de menos 2, va a ser igual a f de 2. O sea, las imágenes coinciden. Entonces, haciendo la extensión periódica de esta forma, puedo cumplir con la consigna. Entonces, la extensión periódica sería esto, todo lo que está en amarillo. Obviamente, esto sigue al infinito, y todo eso sería la función g. Bien. Ok. Obviamente para justificar eso ponemos todas las condiciones y ahora tenemos que definir la función g. Para definir la función g vamos a poner así. G de x es igual a... La rama azul es la rama de la recta, la función lineal, que era 2 menos x. Entonces la primera parte va a ser 2 menos x cuando x toma valores entre 0 y 2. Luego, para la rama que agregué, para que justamente sea par, esta rama, como es par, hay que cambiarle el signo a la pendiente. Bien, entonces en este caso nos va a quedar 2, porque la ordenada del origen es 2, más x, y acá aclarar que la x oscila entre menos 2 y 0. Y el período o el intervalo que estoy trabajando es entre menos 2 y 2. Entonces acá el período, ¿cuántas unidades son? 4 unidades. Entonces vamos a definir en la última parte de la definición de g, que g es g de x más el período. ¿Sí? Listo. Algunas consideraciones. Recuerden que cuando uno busca una función par, la función par lo que tiene de característica es que f de x tiene que ser igual a f de menos x. Por eso le cambié el signo solamente a la x y al 2 no. Además, gráficamente lo pueden distinguir que la recta verde, que es la que yo hice la extensión, pasa por la ordenada 2. Tiene sentido que se mantenga el mismo signo. Bien. Bueno, ahí está el punto A entonces. Grafiqué y definimos la función g. Vamos al inciso B. El inciso B nos presenta y nos dice que AN y BN son los coeficientes de la serie trigonométrica de la función g. Nos pide calcular la serie numérica, o sea, la suma de AN, o sea, de todos los términos AN y de todos los términos BN, sin hallar los coeficientes. Entonces, como nos piden AN y BN, acá nos conviene usar el desarrollo en serie de trigonométrico. O sea, la definición decía que era A sub 0 más la suma desde n igual a 1 al infinito de AN coseno de n omega x más BN seno de n omega x. Ese es el desarrollo en serie trigonométrico.
La idea es no calcular los coeficientes. Además, yo necesito calcular justamente esta sumatoria, o sea, esta suma. Bien. Primero vamos a averiguar, sabemos que el período vale 4. Y se acuerdan que el período era 2pi sobre omega. Haciendo un par de despejes, tengo que omega es 2pi sobre el período, que es 4. O sea que la conclusión es que omega vale pi medios. Por otro lado, vamos a calcular el A0. ¿Sí? El A0 sí lo voy a calcular, porque es una integral fácil para calcular. La fórmula era 1 sobre el período, la integral de el intervalo donde estoy trabajando, en este caso entre menos 2 y 2, de la función, en este caso de la función g, porque ya lo llamé g, diferencial de x. Pero recordemos que g era una función par. Entonces, por propiedad de las integrales, el área que está acá, entre comillas, ¿no?, es igual a esta misma área. Entonces, por propiedad de las funciones pares, esta integral la podría expresar como 1/4 2 por la integral de 0 a 2 de g de x. Entonces acá tengo que tener cuidado porque entre 0 y 2, la función g, ¿a qué área se está refiriendo? A toda esta área. Entonces ahí la función es la f. ¿Y la f cuánto valía? 2 menos x. Entonces yo lo que voy a tener que integrar es 1/2 la integral de 0 a 2 de 2 menos x. ¿Sí? Esa es la integral que yo tengo que calcular. Entonces hagamos las cuentas. A sub 0 es igual a 1/2. Y acá, si yo integro, te queda menos 2 menos x al cuadrado sobre 2. Y todo esto barro 2, 0. ¿Sí? Acá yo hice el método de sustitución, pero también si quieren, pueden también poner 2x menos x cuadrado sobre 2. Es lo mismo. ¿Sí? Bueno, y entonces acá hago la cuenta, hago barro menos 2 menos 2 al cuadrado sobre 2. Cuidado con los signos. Menos 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Y ahí nos tenemos la cuenta. Entonces nos queda a sub 0 es igual a 1/2. 2 menos 2 da 0, así que esta parte desaparece. Menos por menos, más. O sea que te queda por un número positivo. 2 al cuadrado 4, dio 2, 2. O sea que el A0 vale 1. Listo. Entonces ahora, completando lo que encontré de la frecuencia y encontrando el A0, completo la fórmula de Fourier. Entonces, el desarrollo trigonométrico en serie sería 1 más la suma desde n igual a 1 al infinito de AN coseno de n omega, pero el omega dijimos que valía pi sobre 2. Entonces nos queda pi sobre 2x más bn seno de n pi sobre 2x. Bien, pero habíamos dicho que la función g era par. Que la función sea par, hay una propiedad que dice que el bn, o sea, los coeficientes de bn, valen 0. Entonces, claro, al ser par y tener que bn vale 0, todo este término se simplifica. Entonces nos queda que la serie de Fourier es 1 más la suma de n igual a 1 al infinito de an coseno de n pi sobre 2x. Bueno, y ahora, teniendo esto más reducido, vamos a cumplir con la consigna del ejercicio. Nos pedía calcular la suma de todos los coeficientes an. Entonces, tengo que pensar, ¿cuánto tiene que valer la x para que esto, entre comillas, desaparezca? O sea, quede un 1. Para que me quede solamente esta serie que es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, si yo evalúo en la x en un valor estratégico, hago que desaparezca esto. Si x vale 0, te va a quedar n pi sobre 2 por 0, 0. Y coseno de 0, ¿cuánto nos da? 1. Y 1 multiplicado por an nos da n. Entonces voy a pedir que la serie converja en 0 es igual a 1 más la suma de n igual a 1 a n. Bueno, pero la serie en serio, o ver la convergencia en 0, lo puedo ver desde el gráfico, porque la convergencia en 0 de la función, o donde se parece la función en 0, es en 2, porque la imagen del 0 es 2. Esto entonces sería que vale 2 igual a 1 más la suma de n igual a 1 al infinito. Entonces ahora despejo. 2 menos 1, 1.
y acá encontré el valor de esta suma de coeficientes AN. La idea es usar propiedades, básicamente. Bien, pero también te pide después la suma de todos los términos Bn. Pero ¿no habíamos dicho recién que como la función es par, los coeficientes Bn vale 0? Entonces, claro, para hacer esa suma, si yo sé que tengo que hacer la suma de los Bn, pero esos Bn valen 0, ¿cuánto vale sumar muchos ceros? Infinitos ceros. 0. O sea que esa suma da 0. Bien. Y la última parte del ejercicio nos pide hacer este cálculo donde introduce la parte de Cn. Cn son los coeficientes de la serie exponencial de Fourier, pero nos pide calcular la suma de n de menos infinito a más infinito del módulo de Cn al cuadrado. Y esa suma que me pide calcular, como está al cuadrado, nos tiene que traer la idea de usar la igualdad de Parseval. Pero hay que usar la igualdad de Parseval del desarrollo de serie exponencial. Esa definición decía que esta sumatoria, o sea, toda esta suma del módulo Cn al cuadrado, era igual a 1 sobre el período, que en este caso era 4, la integral desde menos 2 a 2 del módulo de g de x al cuadrado diferencial de x. Pero recordemos que g era par. Al aplicar un módulo sigue siendo par. Entonces esto por propiedad nos queda 1/4, 2 por la integral de 0 a 2 del módulo de g de x al cuadrado. Pero recordemos que, bueno, habíamos dicho que g en el intervalo 0, 2 era la función f, o sea, 2 menos x. Eso es lo que yo tendría que integrar. Entonces nos queda 1/2 de 0 a 2 de 2 menos x al cuadrado diferencial de x. Y bueno, integro 1/2 de esta integral con sustitución sale, y si no, también lo pueden hacer con el cuadrado de un binomio, es decir, expandirlo, es lo mismo. Me queda menos 2 menos x al cubo sobre 3, y todo esto barro 2, 0. Acá hay que tener mucho cuidado con los símbolos, con los signos. Te queda menos 2 menos 2 al cubo sobre 3, menos 2 menos 0 al cubo sobre 3. Entonces nos queda 2 menos 2, 0, o sea, esta parte da 0, no tiene sentido hacerla. 1/2, menos por menos es más, 2 al cubo 8, o sea, por 8 tercios. Simplifico y nos queda que la suma desde menos infinito al más infinito del módulo de Cn al cuadrado es igual a 4 tercios. Acá la única observación que les puedo indicar es que cuando ustedes suman muchos términos que están al cuadrado, esos términos que están al cuadrado siempre son positivos. Entonces es lógico que el resultado de esta igualdad nos dé un número positivo. Si les llega a dar negativo es porque algo hicieron mal. O la integral está mal hecha o pifiaron con los signos.